Es el documento completo que vamos a detallar por primera vez en la televisión del veredicto condenatorio completo contra Contardi, con testimonios, vuelvo a decir, escalofriantes. En un ratito te doy detalles de qué dijo, todo lo que dijo Manuel Ortega, todo lo que dijo las amigas. A ver, Julieta presentó 12 testimonios que daban justamente espacialidad, lugar y temporalidad de determinados abusos. Totalmente. Por ejemplo, también otro testimonio, y ya sigo con las preguntas. Ella, para escapar, busca un triple turno en una cosmiatra. Esa persona da cuenta de que hubo decenas de llamados en una hora. Claro. Digo, salvo que se esté prendiendo fuego. Para controlar, Totalmente. Es lo que cuenta todo el entorno de Julieta Prandi. Es como realmente se fundamentó esta decisión. Y también para saber, ¿sabes qué, Cari? Cuando hay muchos desconfiados, perdón, esto es a título personal, no quiero que le llegue a la productora ninguna carta documento. Hay algún imbécil que encima está alineado con el presidente de la Nación y debería desmentirlo, el estúpido del biógrafo, que hoy puso en duda la palabra de una mujer que denunció y que recibió condena ese sujeto. Entonces, no es casual. Esto va en línea también con la falsa denuncia, que es una excepción y no una regla, en el caso de las mujeres que denuncian. Que hay gente jodida, que puede haber una mina soreta, sí, pero no es la mayoría. Hay una línea de pensamiento que quiere ir para atrás con lo mínimo conquistado en un país que ha masacrado, porque como dijiste vos, Karina, un féretro de una mujer por día es más barato que cambiarnos culturalmente esta realidad de mierda que vivimos. Gracias. Pero este es un hecho que puede dar un oxígeno distinto. Vuelvo a las preguntas. Quinta pregunta. ¿Existen atenuantes? Para el tribunal, no. No hay Contardi es culpable. Sexta. ¿Concurren agravantes? Para el tribunal, no. Contardi condenado. Perfecto, enseguida continuamos, te repetimos, tenemos el documento con el detalle de todo lo que se dijo durante el juicio y vamos a estar comentándoselo en instantes. Le damos la bienvenida al doctor Baños, el abogado de Julieta Prandi. Doctor Javier Baños está allí con nuestro compañero, con Oliver Quiroz. ¿Cómo le va, doctor? Felicitaciones. Karina querida, muchísimas gracias. Saludos ahí a Luis, a Daniel, a todo el piso, a toda la audiencia, a Oliver acá, un genio, el camarógrafo que está haciendo el aguante desde temprano. Y estoy con mi coequiper, con Germán Francone. Y las felicitaciones en realidad no son para mí, no quiero robarme un mérito que no me corresponde, son para el estudio del doctor Fernando Burlando y para todas las chicas y todos los chicos que han trabajado con nosotros en este caso, que han sido muchos. Hay un fuerte trabajo en equipo atrás de esto. Bueno, y sobre todo para Julieta, que tuvo lo que hay que tener para sentarse adelante del tribunal, padecer estos 5 años de calvario y decir lo que tenía que decir. Totalmente, acá absolutamente, el mérito mayor se lo lleva Julieta Prandi por su paciencia, por su perseverancia, por su resiliencia y por haber seguido dando batalla, pero igual yo los felicito tanto a usted, doctor Baños, como a Germán Francone, y lo que les quiero preguntar es si esto realmente va a sentar un precedente, si de verdad ahora va a cambiar algo el hecho de que esto le haya sucedido a una figura pública como Julieta Prandi. ¿Cambian algo las cosas? Y perdón que te agrego algo también para las felicitaciones. Todo lo que pasa por algo, fue el de arriba. Nosotros somos los instrumentos, pero ni un pelo se cae de la cabeza sin que Dios lo permita. ¿Cambia algo? Por supuesto que cambia, porque la pena tiene una función elemental, que es la de prevención general positiva y prevención general negativa. ¿Qué quiere decir prevención general negativa y positiva? Quiere decir lo siguiente: cuando el legislador hace una ley y sanciona un delito con una pena, si esa pena después no se termina imponiendo efectivamente en el momento de su determinación judicial de la pena, la gente no se toma en serio la amenaza. Entonces, para que la gente crea que el que las hace las paga, vos efectivamente tenés que imponer las penas con las que amenazás en el Código Penal. Primero, entonces, respetando de tanta trascendencia, respetando profundamente su fe como la de todos los televidentes, dejemos a Dios los milagros. Esto es trabajo humano, trabajo técnico, que como bien decía, es un estudio de muchas personas, y 3 jueces con conciencia, porque si no parece que para cambiar una realidad violenta hay que ir a la iglesia, ¿no? Y un fiscal. Claro, hablemos de Cristian Fabio, por favor, del trabajo del fiscal, porque el trabajo que hizo ese fiscal, la perspectiva que tiene de género, es increíble el laburo que hace. Siempre, perdóname, pero quiero decir esto, un segundo. Quiero destacar que el trabajo del fiscal no es solamente en el caso de Julieta Prandi,
es en todos los casos de violencia de género que suceden en el partido de Escobar y Campana. Lo quiero decir. Sí, es verdad. Porque el laburo que él hace es impecable. Por supuesto. Sí, hay que destacar la labor del excelente fiscal de Cristian Fabio, es excelente, pero yo voy a insistir, nosotros somos instrumentos, no se cae un pelo de la cabeza sin que Dios lo permita. Doctor, hubo un momento que lo vimos por televisión, que fue muy angustiante, más allá de, obviamente, cuando fue el momento del veredicto donde se dictamina la condena de Contardi a 19 años, cuando Julieta recibe la noticia y se descompone, ¿no? Es un momento en el cual lo vivimos todos y la verdad que creo que cada uno de nosotros vivió y sintió seguramente ese alivio que debe haber sentido Julieta, esa emoción que debe haber sido muy fuerte para Julieta, obviamente haber recibido la noticia de la condena de su abusador. Por supuesto, fue un momento desgarrador, similar al que ocurrió cuando ella dio sus últimas palabras. Ella, después de hacer las últimas palabras en el tribunal, cuando se terminó de producir la prueba, se descompensó, empezó a gritar, estalló en un grito de dolor. Claro. Lo mismo le pasó al entenderla, porque realmente nosotros veníamos en el auto, no escuchamos el veredicto, estábamos demorados 20 minutos, llegamos un poco tarde, nos enteramos por los medios, no podíamos internalizar lo que había pasado, porque los periodistas nos hablaban y nos decían, veníamos en el auto de Fernando, nos decían 19 años, condenado, y no entendíamos nada, pensábamos que se había filtrado algún dato del tribunal, porque estábamos esperando subir a la sala de audiencia y escuchar el veredicto, no estábamos esperando que los periodistas nos digan la condena al bajar la ventanilla del auto. Increíble. Decían Contardi preso, no lo entendíamos. Yo tardé 10 minutos en internalizarlo y Julieta menos. Entonces cuando recién caímos en la cuenta, subimos a la sala de audiencia que ya estaba vacía, estaban los íntimos y personal policial, y ahí Julieta se desploma en la silla, empieza a estallar en un grito de dolor, de angustia, de liberación. Y hubo que llamar de vuelta a la ambulancia. Pero bueno, fue tanta emoción contenida durante tanto tiempo. Francone, Baños, muchísimas gracias, felicitaciones por este gran trabajo. Gracias, Karina, un saludo grande. Muchísimas gracias. Un saludo grande. No, nunca hay que olvidar que esto ha sido un juicio con una carga emocional enorme. Y respecto a lo que decía Javier, que somos unas herramientas del Dios, del Supremo, la realidad, los jueces, gracias a Dios, estuvieron a la altura de las circunstancias, la prueba era abrumadora. Claro. No había forma de que no hubiera una sentencia de este calibre. Bueno, nos alegramos profundamente, les mandamos un cariño, las felicitaciones y seguiremos conectados por alguna otra cuestión. Muchísimas gracias, doctores. Ahí va. Los liberamos porque sabemos que tienen... Gracias, muchas gracias. Tienen una nota para hacer. Bien, arrancamos entonces el programa con esta importantísima resolución. Contardi preso, 19 años de condena por sus abusos, por la violencia de género, y arrancamos el programa con esta novedad en el asunto, y es que tenemos el documento... Sí, el veredicto condenatorio completo. Completo, el veredicto condenatorio completo. Estamos repasando hasta el momento con claridad. Este documento asegura que Julieta Prandi en ningún momento mintió, digamos que fue pasando absolutamente todas las evaluaciones, y continuamos, Luis. Habló Natalia, también fue muy escuchada por los 3 jueces. ¿Por qué? Porque viviendo en Chile viajó para dar testimonio, dio cuenta de todo el tiempo que estuvo aislada de su hermana. Reiteramos una escena que por pequeña no deja de ser inmensa. Como Contardi la cita cerca de la facultad donde estudiaba, le habla de que su hermana, Julieta, era muy celosa, como pidiéndole consejo a una cuñada, y luego Contardi va y le dice a Julieta que su propia hermana, o sea, su cuñada, se había insinuado con él para tener una relación íntima. Eso implosiona en la familia y en el vínculo entre las hermanas, haciendo que durante un largo tiempo se dejaran de ver. También dicen... Claro, bueno, él no paraba de inventar historias, situaciones con su entorno más cercano para que sea ella la que toma distancia, ¿no? Diciendo que las otras personas o le querían robar el marido o hablaban mal de ella. No es solo maldad, es una manera de tenerla atrapada, de que ella no tenga salida, de acorralarla, de secuestrarla, como dice ella, que a pesar de que no tenía barrotes,
ella estuvo secuestrada. Claro, porque hay gente que dice, ¿cómo puede ser que la secuestraba el propio marido y todo no eso? La ponen en tela de juicio. Amor, pero realmente se está corriendo esta situación de que el tipo va tejiendo toda una trama. Todos los días, minuto a minuto, y la tiene cooptada. Empieza a generar desconfianza en todo su círculo íntimo, desde si tiene hijos hasta de los hijos. Bueno, respecto de la celda sin barrotes, que recién describía Karina y Carmela, le contó Natalia, hermana de Julieta, el incidente cuando se iba a Uruguay, que fueron dos en realidad. Una le sacó internet, el servicio, y le dejó pasaporte y el teléfono adentro del freezer. ¿Sí? Además, la manipulaba con ritos o trabajos umbandistas que ella no se debe ni acordar. Comenta Natalia justamente que tenía que ver con ciertas técnicas por las cuales tiraba runas, un objeto parecido, y lo que hacía era amenazarla diciendo que podía atentar contra su vida o contra la de un familiar. Chicos, pero ustedes se ponen a pensar por un segundo, porque lo vamos leyendo y lo vamos dando por sentado. Ella tenía que ir a laburar, tenía que ir a trabajar y el tipo le secuestra el pasaporte y el celular para que ella no pueda salir del país. Se lo mete la en incomodidad que generaba en el entorno. Locura. A ver, porque había parte del entorno, y un poco lo explicaba su amigo Sebastián el otro día, que de estar en contacto todos los días con esa persona para saber cómo estaba, porque Sebastián ya conocía la historia de Julieta contada por Julieta, hubo 8 días donde no tuvo contacto. Y como sabía la manipulación o lo que este hombre hacía sobre Julieta o ejercía sobre Julieta, Sebastián pensaba cualquier cosa, hasta llegó a pensar lo peor, porque al no tener un contacto durante 8 días con los antecedentes y las cosas que le contó Julieta, imagínate el entorno. Era tal el maltrato psicológico que hasta le hizo creer que podría llegar a tener un cáncer de estómago. ¿No? O sea, bueno, ahí claro, para volverla todavía más vulnerable. Más vulnerable, para tenerla todavía más dominada. ¿Quién te va a cuidar? Porque ¿Quién te va a cuidar? Acá es una cuestión de esta dominación. gente te dejó toda sola. ¿Quién te va a cuidar? ¿Qué va a pasar si yo me voy al lado tuyo? Porque empieza la amenaza no de que vos te querés ir al lado de él, sino que él te va a abandonar en ese momento de tanta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué decís? Estás sola por morirte. No te vayas. Pero pará, no te queda un amigo, no te hablas con tu familia, no manejás dinero, no manejás el auto. Y tenés 2 chicos chiquitos a cargo. Y tenés eso es estar preso. Bueno, eso es y estar quedarse preso. sin un peso, que es una realidad de violencia económica. Porque uno piensa, cuando hablamos de violencia económica y en casos de clase media, se piensa, che, le sacó la casa. No, además de eso, había un cuentagotas diario de dinero que muchas mujeres seguramente viven en situaciones de violencia, que era teniendo la posibilidad económica, no siendo vulnerables ni marginales, decirle, no te dejo plata ni para un medicamento, ni para un kilo de milanesas de pollo, que le terminaban pagando amigas de Julieta que testimoniaron en la causa. Claro, ahora nosotros, ¿ustedes conocen casos como este? Parecidos. Sí. A ver, doctor Merlo, cortito, levante la mano. Esto va a ser un precedente y yo me estoy imaginando cómo lo van a recibir en los penales. ¿Conoce muchos casos de Él puede ir a esto? Alvear o a Junín. ¿Cómo lo van a recibir en el penal? Es En otro el penal. tema. Perdón, ¿Conoces no algún se decía... caso como esto, Faba? No, que, a ver, Alguno, la cerca, verdad, un vecino, un lo de familiar. Prandi fue un todo absoluto. Abuso, violación, maltrato. El día a día de ella fue un infierno. Totalmente. El día a día. Carmela, ¿conoces a alguien? Por lo menos 2 cercanos. Por lo menos dos cercanos. ¿Conoces a alguien cercano, Dani? Conozco a 3 historias personas, así, tres mujeres que viven situaciones, porque como lo contó Julieta cuando salió del juzgado, digo, que le escribieron un montón de personas, son historias prácticamente calcadas. Y hay situaciones muy similares a las que está viviendo Julieta. La clase social y da más vergüenza todavía, que esta es la sensación que tenía Julieta para pedir ayuda. Digamos, una piba que si vos estudió, es una chica formada, que tenés un laburo, que sos independiente y de repente te encontrás frente a esto y no lo podés manejar. Totalmente, es que esto no perdona ni clase, ni estudio, ni universidad, ni nada. Josefina, ¿conoces a alguien? Yo lo viví en primera persona, no he llegado a este extremo de Julieta, pero yo he tenido una más que otra. ¿Historias? Así, con psicópatas. Pues, sí, claro con sí. psicópatas, sí, se llaman psicópatas perversos narcisistas. O sea, es un manual. Por eso yo cuando hablo, muchas mujeres me escriben. Totalmente. Porque las que no... Si bien todas tenemos a alguien cercano, quizás, que vivió algo así, que tuvimos que ser red, cuando vos estás metida ahí adentro,
ya enseguida los olfateás, enseguida reconoces las características de estos tipos, los modus operandi, digo tipos y mujeres. Porque hay que aclarar, si bien obviamente que la violencia machista es lamentablemente un flagelo de la sociedad que mata a una mujer cada 36 horas, aquellas personas, aquellos de personalidad perversa, narcisistas, psicópatas perversos narcisistas, hay de todos los géneros. Se conoce más, por supuesto, en los casos de hombres a mujeres, porque además hay un ingrediente que es justamente la violencia machista, ¿no? Esta sociedad machista en la cual todavía vivimos y se le permite más al tipo tener este tipo de manipulación, y a nosotras nos enseñaron a callar, a nosotras nos enseñaron a ser mujeres bien, a nosotras nos enseñaron a aguantar por el bien de la familia, a nosotras nos enseñaron a acomodarnos a lo que el otro necesita. Entonces, se naturalizó tanto esto, que cuando nosotros pasamos por una situación, no te digo, yo te voy a decir, no llegué al extremo que ella vivió, pero sí he llegado, que el tipo con el diario del lunes me di cuenta que el tipo me empezó a esconder cosas. Yo tengo mucha memoria visual, yo me puedo olvidar los nombres de la gente, pero yo tengo memoria visual. Yo sé que la taza está acá, yo sé que dejé la llave acá. Y me empezó a esconder las cosas y después me decía, pero si está acá, gorda, ¿no lo ves? ¿Pero qué, para psicopatearte, digamos? Trata de loca, para enloquecerte. No estás bien, no estás bien, estás perdida, Entonces, claro, ¿qué haces? Si todos los días perdiste cosas... Claro. Yo que digo que era fantástica con la memoria visual. Claro, pero empiezo a decir, ay, estoy tonta. Claro. Y confías más en el otro. Y después me empezaba a inventar relatos de situaciones en una fiesta que yo habría estado diciendo, charlando con. Y yo decía, pero no, estaba borracha, pero yo que voy a estar. ¿Y cómo zafaste? Pero puedo... ¿Cómo zafaste? ¿Te ayudó alguien? ¿Cómo saliste sola? Yo venía laburando mucho porque yo había tenido una situación, digamos, cuando uno entra en estos círculos es porque ya vino de otras situaciones. O ha tenido una infancia complicada en alguna situación. O, bueno, en esta cosa de querer ser querida, reconocida. Estos tipos son maravillosos. Porque y además siempre les gustan las mujeres que son fuertes, decididas, que tienen como todo más o menos claro. Pues les encanta destruir a la reina, a la princesa, a la que está ahí arriba. Claro. Les encanta, cuanto más grande sea la caída, mejor. No va a agarrar una mujer que está mayor la conquista. Sino que la vulnerabilidad tiene que ver con esto de querer ser querida. Entonces, yo venía laburando todo eso y por suerte, a mí lo que me hizo darme cuenta rápido de esta situación fue mis 2 hijas. Yo tengo 2 hijas. En cuanto intentó ponerse a competir con mis hijas, ahí dije, no, papito, no, mis hijas me tenían en eje, por suerte. Si yo no hubiese tenido mis hijas, quizás yo no estaba bien en eje y hubiese entrado en una muy compleja. Pero llegó a inventar cualquier cosa y cuando yo terminé la relación, salió a hablar con mi grupo de amigos inventando... Por ejemplo, inventó que yo había estado con el marido de una amiga. ¿Y cómo fue tu post? Por ejemplo, y yo justo había hablado con ella y digo, menos mal que nosotros estamos hablando todos los días, porque si no, flor de quilombo, te separás vos, te peleás conmigo, de algo que no existió nunca, Josefina, de una fantasía ¿y cómo fue el post salida de esa situación, pero a nivel psicológico? La única que funciona, porque una que quiere que el otro entienda, que entienda lo que a una le pasó, lo que una sintió, viste que uno quiere comprensión en la separación. Charlemos. Y eso era imposible. Y por suerte me habló una ex de él. Y hago una consulta. Ay, no, esa parte... Él le escribió a ella cuando yo lo dejo a él le escribe contándole que nos habíamos separado y ella automáticamente me escribió. Y me dijo, no estás loca. Esa fue la frase que me puso primero. No estás loca. Espectacular. ¿Puede creer? Bueno, quiero contarte que yo estuve con él, bla, 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 y me dice, no te quise escribir antes porque antes ibas a decir, esta es una loca, estás celosa, y gracias a ella yo me respaldé mucho en ella y pudimos salir rápidamente. ¿Qué pasa? Siempre que hablamos, vos marcás, son encantadores de serpiente, decís. A veces... Son psicópatas. Son perfectos. Esa es la frase que ella, cuando sale en esta charla, por ahí fuera del aire, nos dice. Son perfectos. O sea que por momentos van y te hacen el daño y por momentos se retiran. No, es al revés. Ellos, este tipo de personalidades arrancan, son como estudiosos del otro. Estudian. Entonces, vos dijiste, Flores, me gustan las rosas. Y al otro día tener rosas.
Eso dijo Julieta de Contardi. Claro, no sé, cualquier huevada que digas que te gusta, que no sé qué. Sí. Ay, amo y me haga masajes. Es masajista profesional y con el chino de no sé dónde estudió, ¿entendés? Era un Están gay en todos los detalles. Era un gay yo. Un gay yo, Nunca un tipo me cuidó tanto como él José, al principio de una relación. Pero igual, algo que vos decís y que se reitera siempre es que para este tipo de personalidades que no son enfermos, No. son perversos, Claro. no tienen ninguna dolencia Es psiquiátrica. un tipo de personalidad. Bueno. Por más terapia que estos hombres o mujeres hagan, no van a cambiar. No, Bueno, y es pero pat- también y es la víctima, patológico. le hacen creer a la Y es víctima que patológico. son especiales y cuando uno va a la historial de estas personas, Sí. a cada una de ellas las tomó como un objeto de uso. Espera, igual me encanta el relato que está haciendo Josefina. Es seguramente la historia de tantas personas que están del otro lado, o de tu hija, o de tu nieta, digamos que Como la de Julieta. se las tuvo que ver con un fulano con estas características. O fulana, porque no solamente Sí, hay hay de psicópatas. ambos sexos. Exacto. Pero en este caso, bueno, No es una Josefina cuestión nos de está hablando sexo. de algún hombre que al principio fue el príncipe azul, el famoso príncipe azul, que te daba todos los gustos, que te hacía sentir una reina, que estaba en todos los detalles. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza primero, porque es un decálogo, chicos, es manual, es de manual. O sea, cumplen con todos Sí. los pasos, uno atrás del otro sin caer, sin saltearse Sin ninguno. fisura. Ponle que son 10, yo en el 7 me di cuenta y salí, o en el 6 me di cuenta y salí. Pero en realidad el fin es destruir a la otra persona. Y si la destrucción es en la incitación al suicidio, Ay, qué en los feo. casos más Es tremendo. extremos, Sí, sí. claramente... Incitación al Sí, suicidio. no, eso no, o sea, este tipo de Pero- personalidad no se va a manchar las Pero manos. la cuestión de fondo no es tenerte, o sea, No. o es destruirte. Es destruirte. Destruirte.